Este día, el mensaje de la palabra de Dios está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, de los versos 6 al 15. Y el tema de este mensaje es la bendición del dar con alegría. Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la Iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano Natividad Ramos con ustedes. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta segunda a los Corintios. Estamos en la segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 15. Capítulo 9, versículo 6 al 15. Dice el apóstol: Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones también segará. Todavía es en referencia a la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te bendecimos esta tarde por la oportunidad de estar aquí reunidos y bendecir tu nombre. Realmente nos has hecho bien, nos has favorecido siempre. Te rogamos entonces que la palabra sea trazada con verdad, por lo que te ruego que me ayudes, me apoyes con la dirección de tu Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, prepare su corazón para oír el mensaje. Y debo decir, en relación al mensaje pasado, que en el capítulo 8, y tomando ciertos pasajes del capítulo 9, el domingo pasado hablé sobre una ofrenda. Fíjese bien, que con todo derecho histórico debe ser calificado hasta esa fecha como ofrenda única en la historia de la raza humana. Única en los términos del conflicto histórico también que existía entre el mundo judío y el mundo gentil. Que yo expliqué eso el domingo pasado. Era para decir, ni agua les damos a los judíos por el odio que había entre los gentiles y los judíos. A grado tal, ¿cómo se iba a pensar en la posibilidad siquiera que los gentiles
bendijeran al pueblo judío con una ofrenda, que además ofrenda voluntaria, como dijo Pablo, no por necesidad, sino por buena voluntad. Pero aún más de una ofrenda del mundo gentil al mundo judío, y además de voluntaria, fue cuantiosa ofrenda a los hermanos gentiles. ¿De dónde sale que era cuantiosa? Pablo dijo de su abundancia, dieron con abundancia. Entonces, puedo decir con toda franqueza, se trató de una ofrenda bastante buena, que se envió a los hermanos pobres de Jerusalén. Y el apóstol llamó a esa ofrenda, le llamó esa bendición, pero también le llamó esa gracia, evitando usar el término dinero. Él dice esa gracia, esa bendición. Y lo dice así porque quiere el apóstol resaltar que esa ofrenda no fue un mero ofrendar, porque no fue conseguida esa ofrenda como producto de una buena promoción que hiciera el apóstol Pablo, sino que esa ofrenda que enviaron a Jerusalén, incluso la iglesia de Filipos, que era la más pobre de todas las iglesias, que dice el griego que la economía de los filipenses iba como cuando alguien viene cayendo de una gran montaña en picada, es decir, su economía iba para abajo a toda velocidad, pero la gracia iba hacia arriba. Alabado sea Dios. Y los hermanos, de su no tener, la gracia hizo que tuvieran y dieran la ofrenda más abundante. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con el concepto de la fe, una ofrenda tiene que estar involucrada con el concepto de la gracia de Dios. Gracia que, según el apóstol, déjeme hacer un acotamiento. Por eso yo nunca he permitido, donde he estado enseñando en muchos países, nunca les he aceptado a los pastores que me hagan una buena promoción para que me den una buena ofrenda. Nunca lo he aceptado. Siempre he pensado que se involucre la gracia de Dios. Alabado sea Dios. Para que tenga un contenido espiritual. Y según el apóstol, en el versículo 1, tuvo una gran participación y logró que se volcara la bondad de los gentiles. Sin embargo, eso tiene una lógica. Que si eso llegó a ser así, producto de la gracia de Dios, entonces esa ofrenda que se estaba dando tenía un gran contenido espiritual por una operación soberana de Dios. Esa ofrenda tiene sentido entre el creyente en el cristianismo. Pues eso de que los gentiles, escúcheme bien, que los gentiles, con un gran amor jamás visto hacia los judíos, ofrendaron. Con un amor jamás visto. Y lo que estoy planteando, es una cuestión muy importante. Lo que hicieron los gentiles jamás se había visto, porque solamente imperaba el odio entre judíos y gentiles. Pero ahora se volcaron para ofrendar. Pues eso que sucedió era un testimonio vivo de lo que el Evangelio de Jesucristo había hecho en el corazón de ese mundo hostil. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.
este evangelio había causado algo, que la salvación había llegado a ellos. Pero no solo eso, sino que el evangelio de Jesucristo obró de manera común entre los que dieron y los que quisieron recibirla. Es decir, en el conflicto de odio. Por eso la samaritana le dijo a Jesús: ¿por qué me pides a mí que te dé de beber si yo soy una mujer samaritana? Y los judíos no se tratan con los samaritanos. Ni me pides ni te doy. Alabado sea Dios. Había una gran barrera de odio en medio. Pero ahora la cruz de Jesucristo había quitado esa barrera. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Ven lo que estoy diciendo? Es decir, obró de manera común esa gracia entre los que quisieron dar del mundo gentil y los que quisieron recibirlo del mundo judío. Los gentiles que dieron y los judíos que la recibieron. Este tipo de ofrenda es una ofrenda extraordinaria que tiene mucho fruto. Es lo que yo siempre he dicho: así he ofrendado toda mi vida. Y así amo la ofrenda que cualquiera dé, con todo su corazón. Pues piense esto, que sin Cristo de por medio, los gentiles jamás les hubieran querido dar. Y sin Cristo de por medio y en medio, los judíos jamás hubieran querido recibir nada de los gentiles. Alabado sea Dios. Ve lo que hace la cruz de Jesucristo, el evangelio del Hijo de Dios. Entonces puedo decir que esa ofrenda, podemos decir esta mañana, que esa ofrenda que se dio y esa ofrenda que se recibió fue un triunfo del crucificado. Alabado sea Dios. Entonces esa ofrenda cobra un sentido impresionante. No es meramente un dar dinero. Donde el Señor, dice Pablo, mató esas enemistades. Enemistad. Pero ¿por qué esa enemistad que había entre estos dos mundos? Para responder a eso, voy a pedirle al apóstol Pablo que me preste su carta a los Efesios, que me preste el capítulo 2, donde él trata esa cuestión. Y de esa manera, bajo la óptica del apóstol Pablo, podemos ver la importancia espiritual de esa ofrenda. A ver, hermanos, lo que estoy planteando, las ofrendas y el dar a la obra, tiene que ser un acto de amor. Necesariamente un acto de contenido, alto contenido de la gracia, que se involucre la gracia. Dios no acepta menos. Pablo tampoco aceptaba menos. Pues había entre esos dos pueblos un irreconciliable conflicto que estaba saturado de odio histórico, que el apóstol reconoce que tenía grado de enemistad. Palabra que en una definición meramente gramatical tiene la fuerte connotación de que había una aversión mutua. Ni los judíos querían a los gentiles, ni los gentiles queríamos a los judíos. Pero en Cristo las cosas han cambiado. Alabado sea Dios. Y el cristianismo no puede practicar esa aversión. Pero más que todo, esa enemistad de parte de los judíos significaba la repugnancia que sentían contra los gentiles.
nos decían perros. En este caso, entre gentiles y judías, que no era una cuestión de poco tiempo, esa cuestión tenía desde que Israel entró a la tierra de la promesa. Estamos hablando de más de 1000 años de odio. Como el Señor Jesús desbarata los milenios de odio también. Alabado sea el Señor Jesucristo. Como decía Luis, que el imperio romano era un imperio precioso, imperio de hierro, capaz de durar miles de años. Pero que no duró porque llegó el morboso y chiflado evangelista Saulo de Tarso y les predicó del amor de Dios. ¿Y cómo es posible que el amor desbarató a un imperio? Porque es poder de Dios. Alabado su nombre. Ese odio que había contra los judíos por parte del mundo gentil es conocido como antisemitismo, aunque no es la palabra más apropiada. Una vez predicando en la radio, habló alguien haciéndose pasar por rabino, que hasta la fecha digo que no tenía nada de rabino, quizá nomás las barbas. Y me dijo, eres un antisemita. Y le dije, ¿eres un rabino? Porque se me hace que un rabino es más preciso que tú. Porque semita son los de Irak, son los de Irán, son muchos pueblos que hay en esa región. Si tú me quieres preguntar que si soy en contra del pueblo judío, no me digas antisemita, dime, eres antijudío. Y entonces me hablarás con precisión. Pero te voy a decir una cosa, definitivamente el pueblo judío nos regaló también a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y ese odio, el apóstol lo llama pared intermedia. Es decir, había una pared intermedia, que es una referencia a que los gentiles, escúcheme bien, los gentiles podían llegar a hacerse prosélitos del judaísmo, de la fe de Israel, pero por mucho que llegaran a escalar en ese medio de fe, jamás podrían pasar más allá de una pared que mantenía la separación entre los judíos y los gentiles, aún siendo prosélito. Así fueran convertidos a la fe de Israel, implicaba que jamás ningún gentil, por mucho que se acercara a Dios, jamás tendría la misma posición de un hijo de Abraham, que yo lo ilustré. Algo así como los judíos de Éfeso le decían a los gentiles de la iglesia de Éfeso, tú eres salvo por Cristo y yo soy salvo por Cristo. Hasta ahí estamos igual. Pero yo tengo un valor agregado, porque además de ser salvo por Cristo, yo soy hijo de Abraham. Alabado sea Dios. Y nunca tú podrás tener la condición mía. Era lo que pensaban los judíos dentro de la iglesia cristiana. Pero algo pasó. Esa es la gran cuestión. Que algo pasó. Y los cristianos gentiles lograron cruzar esa pared intermedia, dando esta ofrenda a los hermanos de Judea. Una ofrenda no de gentiles a los judíos, sino una ofrenda de hermanos en Cristo a hermanos en Cristo. Alabado sea Dios. De un aplauso al Señor. Por eso dije
que esa ofrenda tenía un alto contenido espiritual, pues el Evangelio de Jesucristo había hecho un gran cambio en ellos. Pues la gracia de Cristo que los salvó hizo que los gentiles hicieran lo que jamás hubieran querido hacer, ni siquiera pensarlo. Y que los hermanos de Judea recibieran de los gentiles lo que jamás hubieran querido recibir si Cristo no hubiera estado de por medio. Alabado sea Dios. Estoy glorificando al Señor Jesús, que es el que derriba todas estas cosas. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesús. Maravilloso, ¿verdad? Y el verso 15 Pablo está explicando lo que pasó con esa ofrenda, porque a veces podemos leer que le mandó una ofrenda y decir hasta ahí llegó. No, implicaciones muy graves. En el verso 15 expresa muy bien ese conflicto, diciendo Pablo: es que Cristo dirimió en su carne las enemistades. ¿Y qué es eso de dirimir? Es disolver, es deshacer alguna cosa. Pero esa palabra dirimir en este pasaje de Pablo es usada también para hablar de cosas inmateriales, como ese odio entre estos pueblos. Pero antes de seguir con la segunda cláusula de este versículo, pondré también ante nosotros la palabra enemistad, que en griego tiene más implicaciones que un mero tener aversión unos con otros, sino que señala a las razones que se tuvieron para estar enemistados. Las razones de odio mutuo. Por eso insisto, vea lo que implicaba esa ofrenda. Por eso esta ofrenda tenía un alto contenido de gracia, un alto contenido espiritual. Era disolver las enemistades. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén. Pero, ¿cómo qué cosa podía haber sido causa de esa enemistad? Aparte de la que he mencionado, dice una interpretación que la causa fue la ley de los mandamientos en orden a ritos. Que yo quiero hacer una precisión. Cuando se empezó a decir que la doctrina, ya por los años 80, que la doctrina debía ser abandonada, que dividía a los creyentes, así se dijo, y lo decían los pastores y los ministros y los líderes. Nosotros estuvimos atravesados para decirle que eso era ruina a la iglesia. No nos hicieron caso. Ellos decían que la doctrina dividía a la gente, y nosotros sosteníamos que la doctrina son los criterios de Dios que establecen y afirman al creyente. Alabado sea Dios. Que lo que ellos estaban hablando no eran los mandamientos, sino que eran todos esos ritos y normas que habían creado, porque Dios les dio 10 mandamientos y ellos hicieron 660 mandamientos de hombres que Cristo Jesús condenó. La relación de los ritos, otra versión dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas de los hombres. Mira, hermanos, déjeme aclararle esta cuestión para que lo vea más claro. Yo dije que cuando Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén,
porque de la iglesia de Jerusalén habían ido a Antioquía. Pablo y Bernabé acababan de venir de su viaje misionero. Y lógico, vamos a informar a la iglesia cómo nos fue. Y la iglesia estaba interesada en qué había pasado. Y les empiezan a decir cómo nacieron muchas iglesias en el Asia Menor, particularmente en el mundo de la Galacia, los Gálatas, que vienen siendo los franceses, una rama de los franceses. Y cuando ellos estaban diciéndole a la iglesia que habían nacido entre los gentiles muchas iglesias cristianas, había allí gente de Jerusalén que tenían relación con los fariseos, de donde nace precisamente la judaización de la iglesia, del mundo fariseo. Estos pusieron el grito en el cielo y hicieron un gran debate y le crearon un gran conflicto a Pablo y a Bernabé, diciendo: no señores, no señores, si ustedes no se circuncidan no pueden ser salvos. Criminal, infame eso. Gente que había sido rescatado de la peor vida del paganismo y ahora le estaban diciendo que no podían ser salvos. Cristo perdona cualquier pecado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para aclarar esas cosas. Y dice Santiago que les pareció bien a ellos y al Espíritu Santo. En ese tiempo le pareció bien al Espíritu Santo, parece que después ya no le pareció. Que los gentiles que se convirtieran no era necesario que guardaran esa ley de Moisés, la circuncisión y los ritos, que no lo guardaron. Y mandaron una carta. Por primera vez aparece Silas, que fue luego un compañero de Pablo. Y los hermanos la reciben con mucha alegría, esa carta. El problema se ha resuelto. Pero apenas han llegado y le llega otro grupito, dice Pablo, y estos sí venían de parte de Santiago, que era el pastor de la iglesia, que había sido hermano del Señor Jesús. Y en esos días Bernabé y Pedro eran invitados por los hermanos a comer y los acompañaban. Y estaban invitados y tenían compromiso, pero les cae la gente que viene de parte de Santiago y le dice: ¿cómo? Santiago nos envió. Ustedes no pueden comer con los gentiles. Es decir, una cosa es que se haya resuelto que los gentiles no tengan que guardar estas cosas, pero cosa muy distinta que ustedes se contaminen ceremonialmente comiendo con los gentiles. Estaba la pared todavía ahí, el odio mutuo, el rechazo mutuo, que fue cuando Pablo regañó a Pedro y le dijo: Pedro, si lo que construyes destruyes, transgresor se haces. Dice: lo reprendí delante de todos para que aprenda que así no es la cosa. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gracias por Pedro, gracias por Santiago, pero le doy doble gracias al Señor por Pablo, porque Pedro mismo no entendía el evangelio como lo entendía Pablo. ¿Ve usted lo que se llama ese montón de mandamientos y ritos que habían creado también? Aunque debo anticipar que el apóstol tuvo cuidado en aclarar que él no estaba hablando de la ley moral, que era justa, santa y buena. Por eso lo de causa inocente. Pero desglosemos eso. La ley de Moisés la expresaron luego en dogmas, los llamados mandamientos de hombres, que los pusieron muy lejos de compartir con los gentiles.
esos mandamientos de hombres, en vez de acercarlos al mundo gentil, los hizo rechazar y odiar a los gentiles. Cierto que Dios les había dicho que no hicieran las cosas que hacían los gentiles. Ahora, a eso, escúchenme bien, podemos llamarlo como que Dios los puso a distancia de los gentiles. A los judíos Dios los puso a distancia en los términos de no practiquen las costumbres paganas, pero que jamás les dijo que lo expresaran en odio. Y alguien dijo, uno de los antiguos predicadores dijo, que Dios los puso a los judíos a cierta distancia de los gentiles, pero que los judíos aumentaron la distancia. Y los hijos de Israel se volvieron arrogantes, afirmando y pensando que Dios era Dios exclusivamente de ellos. Gracias a nuestro Padre eterno, que es Dios de todos. Alabado sea Dios. Que Dios, si lo podemos decir como un bien, es un bien común. No nomás de los judíos, también de los gentiles. Y Cristo es un bien común para la raza humana. Alabado sea Dios. Pero los judíos, habiéndose entendido como un pueblo único, exclusivo de Dios, afrentaron al mundo gentil. Y el mundo gentil, ¿me escuchan?, los correspondió con profunda hostilidad. Y yo lo hubiera hecho también. Es cierto que Pablo en su carta a los Efesios nos aplica a los gentiles dos lejos. Y dice que estábamos lejos de Dios. Por eso en geopolítica alguien tradujo que pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerquita de unos vecinos. Alabado sea Dios. Y sigue siendo muy cierto. Pero Dios les aplicó a los gentiles dos lejos, que estábamos lejos de Él, lejos de Dios, y además lejos de la República de Israel. En cambio, sobre nosotros los gentiles pesaba una cláusula de exclusión. ¿Ya sabía? Cuando en el tiempo antediluviano y aún en el tiempo en que los hijos de Noé se multiplicaron, dice Pablo que no quisieron tener a Dios en su consejo. Lo rechazaron. Dios no tiene nada que ver con nosotros. Y Dios entonces nos correspondió dándonos cláusula de exclusión y poniéndonos lejos también. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y ya Dios no nos volvió a hablar. Hice buena aclaración. Pero aún en esa cláusula de exclusión que Dios nos dio, yo veo un rayo de esperanza. ¿En qué sentido? En que no puede estar lejos el que nunca ha estado cerca. Y si nos puso lejos, es porque un tiempo estuvimos cerca de Él. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Que hubo un tiempo cuando Dios trató con los gentiles, pero estos lo rechazaron y no quisieron tenerlo. Le dijeron a Dios que no querían tener nada que ver con Él. Y Dios nos dijo que Él tampoco quería. Alabado sea Dios. En su muy legítimo derecho, Dios nos correspondió. Y es entonces cuando Dios levanta en Abraham una nueva nación. Nación a la cual le cedió todos los derechos. Que antes de que Dios nos rechazara y cuando trataba con los gentiles, porque no había de otros,
Antes de eso, Dios nos había otorgado muchos derechos de acercarnos, de buscarlo, de recibir de Él, de recibir su consejo y su información. Pero cuando lo rechazaron los gentiles, Dios nos quitó todos los derechos. Y ahora que nace el pueblo de Abraham, Dios le entrega a los judíos todos esos derechos. Alabado sea Dios. Amén. Por lo tanto, Cristo no era nuestro. Dijo Pablo, ustedes estaban sin Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo es un asunto estrictamente judío. Porque Cristo implica el Mesías. Y el Mesías no era para el mundo gentil, el Mesías era para los hijos de Israel nada más. Y Pablo dijo, estaban sin Cristo. Pero luego agrega una cláusula, más ahora. Y yo le digo, Pablo, bendito seas de Dios, porque más ahora Cristo es asunto nuestro. Alabado sea Dios. Y Cristo nos ha reconciliado. Y Cristo es de nosotros también. Amén, hermanos. O se batallan ustedes para expresarlo. Con toda nuestra boca decimos, Cristo es nuestro. Alabado su nombre, Cristo es nuestro. Pero decir que Cristo era de nosotros, para la mentalidad judía era un asunto insoportable, odioso. Porque decían que con qué derecho Pablo había convertido a Cristo en un asunto común, cuando que era solo de Israel. ¿Con qué derecho Pablo había convertido a Cristo en un bien común para todas las naciones? Y yo le agradezco a Dios que ese proyecto nos lo regaló Dios, y Cristo es un asunto de todos. Y en ese odio que tenían los judíos, odiaban también a Pablo. Y odiaban al mundo gentil en general. Y lo llamaban a Pablo el traidor de Israel. Y la iglesia de Jerusalén jamás estuvo del todo de acuerdo con Pablo. No estuvo de acuerdo en que los judíos y los gentiles fueran una misma cosa. Y que si eran salvos los gentiles, como quiera se debía seguir manteniendo la diferencia. Que Santiago lo hizo. No, está bien que no se circunciden, pero que coman ustedes con ellos. Lo que están haciendo es transgrediendo los mandamientos que existen. Y en medio de ese torbellino de odios, ¿vamos bien, hermanos? Es un torbellino de odios, más que cualquiera de estos huracanes, enormes odios. Cristo mete en medio la ofrenda gentil. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Esa ofrenda gentil era gloriosa. ¿Ven ustedes la importancia de esta ofrenda? Que no se puede ver en pesos y centavos, no hay otros. Y nos llamaban, los judíos nos llamaban a nosotros extraños, extranjeros a los pactos y las promesas. Tanto así que si algún gentil llegaba a creer en Dios, en el Dios de Israel, y no se circuncidaba, le permitían vivir en la tierra de Israel, pero jamás tendría algún derecho a las bendiciones del cielo, porque esas eran solo de ellos. ¿Ve usted lo que implicó esa ofrenda? Es romper, es disolver. Y diría usted, pero nosotros somos prosélitos de la puerta, hemos llegado al tope del proselitismo. Y ellos le dirían, sí, pero sigue siendo un advenedizo. Qué cambio tan grande es la salvación que Cristo da, que nosotros podemos entrar al mismo cielo de Dios. Alabado su nombre, alabado sea Dios.
Y ellos nos dirían advenedizos. ¿Sabe qué querían decir? Los que vinieron a agregarse, pero jamás llegarán a tener condición para tener los privilegios que tenemos los hijos de Abraham. Y eso lo siguen pensando todavía. ¿Por qué cree usted que yo enfáticamente, radicalmente rechacé la judaización de las iglesias? Me quieren mucho. ¿Por qué los privilegios son para los judíos? Ahora, que yo le voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho, ¿para qué se invita a una fiesta que no es la suya? Porque a los creyentes evangélicos cristianos les gusta mucho invitarse, autoinvitarse. Y piensan que las promesas las tienen en Jerusalén. Mi Biblia dice que la tierra de Israel es para los judíos. Y allá tomarán sus promesas. Que nosotros tenemos promesas en el cielo. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Allá están nuestras promesas. Por eso que tiene usted que ir a Jerusalén, esperar a Cristo. Ahora, que si usted se quiere ir, siempre he dicho, pues váyase. Bueno, pues si le quiere esperar, espérelo allá. Pero yo lo espero aquí donde vivimos, porque Cristo levantará la iglesia de todo el mundo. Alabado sea Dios, indiscriminadamente, judíos y gentiles. Que jamás podríamos llegar a tener la posesión de un hijo de Abraham. Y aún si Cristo salva a un gentil, nosotros judíos seguiremos teniendo superioridad. Porque tendremos a Cristo y tendremos la paternidad de Abraham. Pero acaso, oiga, déjeme decir una cosa. ¿Acaso Abraham era mayor que Dios? Por eso cuando la samaritana le preguntó a Jesús en el pozo de Jacob, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? El Señor tuvo cuidado de no ponerse a explicarle ni a discutir eso. No le dijo, desde luego, soy mayor que Abraham vuestro padre o que Jacob, pero sí se lo dijo. ¿Cómo se lo dijo? Le dijo, mira mujer, el agua que yo te daré nunca jamás tendrás sed. Si tomas de este pozo volverás a tener sed, mas el agua que yo te doy jamás tendrás sed. No le estaba diciendo yo soy superior que Jacob. Alabado sea Dios. Amén. Cristo superior. ¿Qué tan superior es Cristo a Jacob? La diferencia que hay entre la tierra y el cielo, esa distancia. Porque Jacob era de aquí y el Señor era de arriba. Alabado sea Dios. Nadie supera a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y ese fue el que dirimió las enemistades. Es decir, en la cruz de Cristo resolvió esa controversia al morir por todos, pagando el mismo precio, haciendo la paz entre estos dos pueblos. ¿En qué forma? Que de los dos hizo uno. Porque la iglesia está compuesta por judíos que creen en Cristo y por gentiles que creen en Cristo. Esa es la iglesia de Jesucristo. No hay judío ni hay gentil. De los dos pueblos hizo uno solo. Alabado sea Dios. Y esa ofrenda era testimonio del vínculo de comunión como miembros del cuerpo de Cristo. Por eso dije el mensaje pasado, que ante ese contexto espiritual, si la iglesia de Jerusalén se negaba a recibirla, estaría también negando el señorío de Cristo sobre la iglesia. Recibirla tenía un gran contenido, rechazarla también. Porque esa ofrenda era señal de la salvación, que la salvación había llegado también con ellos. Amén. Y Pablo dice que los judíos se llenaron de celo. Esto es maravilloso.
Dios había dicho, los provocaré a celos con otro pueblo que no es pueblo. Y no había más que gentiles y eso éramos nosotros. Alabado su nombre. Por eso Cristo dijo, me voy, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Anuncien en todas partes que perdón de pecados hay en mí. Sí, amén. Y ellos llevarían a Pablo a la prisión en ese celo. Lo enviarían a Roma, donde al final fue ejecutado. Pero todo ese suceder está ligado a esta ofrenda, Todo eso que sucedió estaba ligando a la ofrenda. Y el apóstol busca abundar. Qué interesante que la prisión de Pablo estaba ligado a esa ofrenda. Y en los versos 6 al 15 del capítulo 9, pone cuidado de enseñar como una ofrenda que es hecha, con el sentido espiritual de la gracia, llega a ser fuente de bendición, se convierte en algo. Cuando se daba ofrenda con ese corazón, con ese entendimiento y con esa gracia y sentido espiritual, usted no se quedará jamás con las manos vacías. Porque es mejor dar que el recibir. Sería algo como ustedes, hermanos, ya dieron esa ofrenda. Diría Pablo, ¿se quedaron con las manos vacías? ¿Se quedaron solo con puras palabras? ¿O esta ofrenda produce una realidad? ¿Acaso no fue la palabra de Dios la que produjo la realidad y dijo Dios, sea la hierba, sea esto? ¿No son palabras que producen realidad? Le dice en el verso 6, esto empero digo, el que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra en bendiciones, fíjese bien, el que siembra por una bendición, no porque el otro está necesitado, no porque lo obligaron, no porque hicieron una campaña para promover una ofrenda, no. El que siembra en bendición, en bendiciones también segará. El apóstol usa la metáfora del sembrador para ilustrar que el dador cristiano es un sembrador, que luego la usan para otras chapuzas, ¿no? Usted siembre, tiene un carro, no tiene un carro, venga y siémbrelo. O tiene una propiedad, venga y siémbrela. No. Estamos diciendo que no es producto de una promoción muy sutil como se hace. Ustedes ya saben cómo piensa su pastor. Y en ese dar no hay el riesgo. Fíjese bien. No hay ningún riesgo, pues el que siembra cosecha. ¿Será cierto eso, hermanos? Es una ley natural. Y el apóstol ve dos maneras de sembrar. Una escasa y otra generosa. Y no estoy haciendo promoción de nada. ¿Amén, hermanos? Amén. No estoy promoviendo ninguna ofrenda. Estoy explicando por qué esa ofrenda fue tan valiosa. En ese mundo revuelto y odioso, la ofrenda se metió en medio. Alabado sea Dios. ¿Quién dio esa ofrenda a los gentiles de Asia, de Europa? ¿Y quién la recibió? Los hermanos de Jerusalén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. La cruz se había metido en medio. Y Pablo está apelando a la ley de la proporción. Que lo que reciba será en proporción al espíritu con el que sembró. Y de ahí que diga el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. No de su ofrenda o lo que sea. Y usted vaya diciendo, chihuahua, me quedé sin dinero. No con tristeza. Al contrario, decir, qué gozo tengo de haber tenido oportunidad de ofrendar para la obra de Dios. Alabado sea Dios.
Y no estoy haciendo promoción de nada, hermanos. Dice, y no con tristeza, no den con tristeza, ni por necesidad. Pues es que se necesitaba mucho acá y no me quedó otra. No, sí le queda mucho, se le queda otra, no de nada. Alabado sea Dios. Amén. ¿Quedaba otra cual dijimos? Pues no de nada. Porque Dios ama al dador alegre. Dice que lo ama. Yo no sé qué será eso de que Dios ame a alguien. Y eso de no dar con tristeza implica que al dar, no lo haga con molestia, ni con cierto dejo de tristeza siendo pucheros. Mire, nuestra experiencia como familia, desde mis hermanos que conocieron al Señor Jesús, yo les conocí ese gozo al dar, a entregarse. Que no sea por necesidad, que significa, y no porque tenga que ser así, o porque usted diga, pues no hay de otra. Y yo le digo esta tarde, sí hay. ¿Cuál es la otra que hay? ¿Cuál es la otra, hermanos? No de nada. No de nada, porque si usted da con tristeza se va a quedar sin su dinero y además sin bendición. Mejor quédese con el dinero. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Y yo me alegro de que sean ustedes una iglesia que tiene un perfil como este que Pablo dijo, tan bonito. No he visto a nadie, cuando menos no me he enterado. Bueno, es que tengo la ventaja de no ser omnisciente, sino cuánta cosa me mortificaría, no lo sé. Que alguien diga, no, pero pues cómo voy a... No se preocupe, no diga nada. Dijo Pablo, si tienes tristeza y tienes nostalgia y tienes... No lo hagas. Nomás que no vayas a buscar cosecha después, porque como no sembraste, no vas a levantar nada. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Póngase de pie y vamos a cantarle al Señor. Yo no sé si usted quiera orarle al Señor o contarle algo, o decirle que lo haga un dador alegre, así, alegre. Mire, a mí nunca me ha podido, en realidad se lo digo, y lo he comentado y no por presunción. Los 2 millones de pesos que el flaquito dejó, mi hijo, el que se nos murió, era un empresario exitoso. Los 2 millones de pesos que dejó, todos los invertimos en el reino. ¿En qué? En la predicación de la palabra en Radio Asir. Ahí se fue todo. Alguien me dijo, oye, pero deja algo, ¿qué? Siembro. Porque además también soy muy astuto, pues para que me den más. Alabado sea Dios. A mí me gustó mucho la idea de un viejo predicador, es que doy para que Dios me dé más. Y como me da más, yo también puedo dar más. Porque Dios es abundante. Tenemos un Padre que abre su mano y la tierra se llena de grosura. Alabado su nombre. ¿Ha escuchado usted este mensaje de nuestro hermano Natividad Ramos, esperando que estas bellas palabras de vida enriquezcan su vida? Así que le esperamos en la siguiente transmisión y que el Señor Jesucristo le bendiga.